Buenos días. Vamos a desarrollar un tema para los estudiantes de la maestría en educación y de paso vamos a compartirlo a partir de unas intervenciones que se han dado en el canal discutiendo los problemas de Latinoamérica. Alguien expresó, no, Latinoamérica va desde Canadá hasta la Patagonia. Primero, ya en algún video dejamos claro que el término Latinoamérica no es el término más feliz, más correcto para usar en una denominación a los países al sur del río Bravo, porque Latinoamérica hace referencia al origen del latino, de la lengua, y evidentemente, aunque la mayoría de nuestras naciones habla la lengua castellana a partir de los procesos de colonización, las lenguas que están en el subsuelo cultural, la base cultural de nuestras naciones no tienen raíces castellanas ni latinas. Son lenguas madres que todavía viven, cientos de ellas, para decir un número bastante respetuoso. En el estado de Oaxaca, en México, donde yo vivo, por ejemplo, el chatino, mije, guave, zoque, etcétera, 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 son lenguas vivas que se hablan por los pueblos y esas lenguas no tienen una raíz latina. Pero quiero referirme un momentito a las culturas madres que hay en el planeta. Me voy a desarrollar este tema pensando en la obra de Guillermo Marín, un amigo oaxaqueño. Los invito a que lo busquen en las redes. Guillermo Marín tiene un libro que se llama Pedagogía Tolteca, muy bonito para discutirlo con muchachos de secundaria y de prepa y que empiecen a conocer nuestras verdaderas raíces históricas. Entonces voy a basarme en textos de Guillermo Marín, como ya dije. ¿Quiénes somos nosotros? Esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues yo voy a decir del río Bravo a la Patagonia porque históricamente, por una invasión histórica, evidentemente del río Bravo hacia la frontera de Canadá, hoy la ocupan los anglosajones que expulsaron de ese territorio a las culturas originarias, lo fueron empujando hacia el sur y casi los han exterminado. Pero realmente lo que voy a explicar ahora de quiénes somos nosotros no incluye a los anglosajones, porque evidentemente para buscar quiénes somos nosotros tenemos que movernos en un tiempo histórico mucho más antiguo que el tiempo que llevan los anglosajones ahí desde la invasión inglesa a nuestro territorio. ¿Quiénes somos nosotros? Es la pregunta que quiero compartir con ustedes. Bien, las 6 culturas madres que hay en el mundo son China, India. Recuerden que decimos culturas madres para referirnos a aquellas culturas que no tuvieron contacto unas con otras y que desarrollan toda una columna cultural que incluye lenguas, cosmovisiones, etcétera, etcétera. China, India, 2 culturas madres reconocidas. Después Egipto, Mesopotamia, otras 2, llevan 4, y en el mundo nada más son 6 culturas madres. China, India, Egipto, Mesopotamia y nosotros. Los Inca y nosotros que somos los anahuacas, los anahuacas, que pertenecemos al territorio denominado Anáhuac. Y el Anáhuac, nuestro territorio original, el Anáhuac, iba, según Guillermo Marín, desde el sur de Nicaragua hasta la frontera de Estados Unidos actual con Canadá. O sea, todo el territorio de Estados Unidos pertenecía al Anáhuac, a las culturas anahuacas. O sea, Estados Unidos no nos despojó de la mitad del territorio, sino que todo el territorio que ellos ocupan pertenecía a culturas madres anahuacas. Ahora, hay que entender que el Anáhuac, este territorio, no estaba constituido por una sola cultura, sino que eran muchas naciones y cada nación tenía sus lenguas, tenía sus tradiciones, tenía sus aportaciones culinarias, o sea, utilizaban condimentos diferentes y preparaban alimentos, como se entenderá, de diferentes maneras, una de otra. Por eso en Oaxaca, por ejemplo, que hay tantas culturas madres, la gente habla de la diversidad culinaria de Oaxaca, la riqueza culinaria de Oaxaca, pero
esa riqueza culinaria no es de Oaxaca en sí, sino que emerge de esas culturas madres que están en el origen. Y evidentemente en Oaxaca uno va cambiando de pueblos y cambian los sabores, los olores, incluso del pan, del chocolate, de los moles, y eso precisamente se debe a que son diversas naciones las que están en el trasfondo de esas importantísimas producciones culturales. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, tenemos que darnos cuenta cuál es el periodo histórico de desarrollo de las culturas del Anáhuac. Bueno, estamos marcando unos 7.500 años, dividido en tres periodos fundamentales: el periodo olmeca o fundacional, que va desde la domesticación del maíz, desde la creación del maíz, hasta el 200 a.C., el periodo tolteca o de esplendor, que va del 200 a.C. al 800 después de Cristo, y el periodo mexica, que son unos 80 años antes de la llegada de los castellanos a este territorio, los asesinos, violadores y rateros castellanos, que fue lo que llegaron aquí y fue lo que vinieron a hacer, honestamente. Vinieron a matar, a robar, a violar y a apropiarse de lo que no les pertenecía. El periodo histórico nuestro es inmenso, es enorme, y estamos hablando de que en el Anáhuac, nuestra cultura es la cultura que primero crea el cero. Nosotros creamos el cero. Somos la cultura que tiene más cantidad, más variedad y más grandes pirámides en toda la historia. Somos los dueños del chocolate, somos los dueños de la vainilla. Somos la única cultura madre, de las 6 culturas madres, somos la única que tuvo un desarrollo biotecnológico, porque nosotros creamos el maíz. El maíz no se domesticó como el mango, como el café, como la guayaba, como el limón. El maíz sale de cruzamientos desarrollados en nuestra cultura, y además de obtener el maíz, obtuvimos toda la variedad de colores del maíz. Imagínense ustedes, para que tengan una sola idea, cuando se estudian las leyes de la genética en la enseñanza media, se habla de Mendel, que experimentó con garbanzos arrugados y lisos. Bueno, pues nosotros no experimentamos con garbanzos arrugados y lisos, nosotros creamos el maíz. Sin embargo, cuando hablan de la genética, se refieren a Mendel, no se refieren a las culturas de la Anáhuac, que creamos algo tan fundamental como el maíz. Y evidentemente todo eso fueron estudios, se hicieron anotaciones, eso no fue algo casual, eso no fue algo a lo que se llegó por prueba y error, sino que detrás de eso hubo un conocimiento científico. Lo que pasa es que todo eso desaparece porque una de las prácticas de los españoles era quemar los códices, quemaban nuestros códices. Hay autores incluso que dicen que la quema de nuestros códices fue un acto de epistemicidio superior y más contundente que la quema de la biblioteca de Alejandría, que tenía millones de papiros. Aquí quemaron todo eso. Nosotros teníamos calculadoras matemáticas. Las pirámides que están construidas acá están orientadas exactamente en función de la posición de los astros en el cielo. Eso significa que las anotaciones de Tycho Brahe, ¿no?, del movimiento de los astros, que después llevaron a Kepler a descubrir las leyes de Kepler que explican el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Nosotros teníamos cientos y miles y tal vez millones de anotaciones como esas. Teníamos un calendario. Estas cosas no se crean de la noche a la mañana. Estas cosas no se crean por una generación. Se crean por muchas generaciones. Se sabe que cuando los castellanos llegaron aquí quedaron asombrados cuando vieron nuestras grandes ciudades. La gran Tenochtitlán tenía más de 350 oficios. Una ciudad limpia. Vaya, para que ustedes valoren y comparen los desarrollos culturales. Cuando llegaron aquí los castellanos, el rey de España, Carlos V, se había bañado 1, 2 o 3 veces en su vida. Esa gente no se bañaba, y aquí el tlatoaní nuestro se bañaba 2 veces al día. Nosotros nos bañábamos todos los días. Éramos una cultura totalmente diferente. Aquí no se dio la peste bubónica, aquí no se dieron esos procesos históricos que se dieron en Europa, precisamente a partir de condiciones de insalubridad que produjeron todas esas epidemias que diezmaron literalmente la población europea. Nosotros no conocimos nada de eso. Nosotros
éramos una cultura diferente y con un desarrollo cultural que ellos no pudieron comprender, o que tal vez comprendieron y quisieron borrar totalmente de nuestra memoria. Incluso Guillermo el otro día conversando me decía, el Caribe también pertenecía a la náhuatl, por tanto tú eres un anahuaca taíno, porque los taínos del Caribe también eran anahuacas y por supuesto comerciaban por ahí por la isla de Cozumel, que queda muy cerca de la isla de Cuba. Había un comercio permanente con el continente, con el cono sur. Entonces, ¿qué somos? Bueno, somos pueblos que emergen de una cultura común. Y una de las cosas más interesantes que uno descubre estudiando estas investigaciones de Guillermo, que ya se los mencioné, es que a pesar de la enorme diversidad de lenguas, de idiomas y de costumbres, todos estos pueblos de la náhuatl tenían una misma base filosófico-espiritual. Tenían una misma cosmovisión. Detrás de todos esos pueblos existía la misma cosmovisión, la misma base filosófico-espiritual. Somos de hecho la primera cultura madre, de las 6 que mencioné, que creó la educación pública, universal y gratuita. Los niños de la náhuatl asistían a los tepolcalis, a los cuitacali, a los calmecac, y en esos calmecac, para que tengan una idea más o menos, no diría análoga, pero una idea que les permita entender de qué estamos hablando, los calmecac serían en el periodo del esplendor tolteca lo que son ahora las universidades. En esos calmecac iban a estudiar los jóvenes que lograban mayores desarrollos. Imagínense que el lema de esta educación que dábamos era educar a un joven con un rostro propio y un corazón verdadero. Cuando uno estudia lo que hay detrás de esta idea del rostro propio y del corazón verdadero, uno descubre profundos conocimientos de la espiritualidad humana, del equilibrio humano. Un ego controlado por una educación que precisamente estaba pensada para que el hombre fuese un ser espiritual que se dona a los demás y no un ser buscando la autosatisfacción permanentemente. Cuando uno lee esas cosas, uno queda realmente asombrado, impresionado, admirado y por supuesto enamorado de nuestras raíces ancestrales. Entonces, hemos desarrollado esta pequeña entrega para discutir quiénes somos nosotros. Nosotros somos anahuacas. Coincido con la persona que en el video nos dijo, nosotros no somos latinoamericanos, no, nosotros no somos latinoamericanos, somos anahuacas, anahuacas e incas, que son 2 culturas madres hermanadas a través de la historia y porque vivíamos en el mismo continente. Le damos las gracias por seguirnos, por compartir con nosotros, por darnos la posibilidad de avanzar un poquito en esta construcción paulatina pero sistemática permanente de la conciencia. Nos vamos y nos vemos en la victoria. No tenemos de otra. A partir de hoy vamos a cambiar el lema final de este canal. O nos unimos o nos hundimos. Muchas gracias.